Hola, ¿qué tal amigos de Cali Mexica? Pues estamos aquí en otro episodio más de este podcast con el título Juegos Autóctonos, donde vamos a hablar de la danza, del ulama, del patoli, chilillo y otros juegos que hay que revitalizarlos. Y estamos aquí en un lugar muy emblemático que se está agarrando mucha fuerza, Teopantli. Si no lo han visitado, vengan, porque realmente es una experiencia muy padre, como viajar en el tiempo, aunque no lo crean. Y pues hoy tenemos la compañía de Itzel Garibay, que su nombre de siembra es Xochitlacto, hola, mucho gusto, mi nombre es Itzel Garibay, así me pusieron mis padres, y mi siembra es Xochitlacto. Estoy aquí en compañía de dos maestros, ambos me han enseñado algo en este camino. El maestro Shimalocelot es mi maestro o padre de tradición, y pues actualmente estoy aprendiendo danza y un poquito de ulama con mi maestro Dani Metzcoatl. Pues muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches a todos. Es un placer estar aquí, un gusto enorme compartir con Cali Mexica en este espacio tan especial del Teopantli Sagrado. Y bueno, pues también del mismo modo comparto esta hermosa experiencia, esta hermosa energía, pues con personalidades tan especiales como Xochitlactli, pues el gran hermano, el compañero Dani, pues sin duda con algo tan especial que es el ulama del juego de pelota, y pues con el elemento sagrado, un elemento tan poderoso, tan significativo, que aparecen los códices, aparecen tantos elementos, que es la gran ulama, que es un símbolo sagrado para nuestros pueblos. Y bueno, pues muchas gracias por la invitación y espero les guste estos temas tan interesantes. y pues vamos a partir con esta parte de la pelota. Saben que en náhuatl se le dice ulamaloni, la parte esférica, y como bien lo dice el maestro Chimalocelot, pues en el juego representa lo que es el sol. Nuestro padre Tonatiuh también representa a Coyolxauhqui, la luna, y por supuesto a Tlahuizcalpantecuhtli, el planeta Venus. Si se dan cuenta, pues ahí ya va toda un valor simbólico a la pelota, que no nada más es como un balón de soccer, ¿no? Para nosotros el portarlo, pues debe de ser de mucho valor, porque representa a estos astros que son los que nos dan la energía, los que mueven las emociones y pues muchas cosas más. Entonces, como bien dice el maestro, pues viene representado en los códices, ahora llamados, pero antiguamente los Amoxtlin. También están en los bajorrelieves de las ciudades sagradas, como en las canchas de Tajín, también de Chichen Itza. Ahí viene la pelota y pues tiene todo este simbolismo. Ahora les pregunto a ustedes, para ustedes, ¿qué valor tendría el tener una pelota y no, ¿cómo decirlo? O sea, no darle ese lugar, ese valor. ¿Creen que esta pelota se merece esa parte? De nada más botarla ahí, a donde caiga. No, pues por lo que he aprendido, el valor de esta pelota no solamente es un juego, no solamente es quien gana, no solamente es practicar y un deporte solo porque sí. Esto te enseña disciplina, la pelota también te enseña fuerza, y que el propio juego o tu propio contrincante eres tú mismo, y pues solamente estás apoyándote con tu equipo. No hay contrarios, solamente son personas que te enseñan. Bonito. Me pasas la palabra. Me paso la palabra y la pelota. Fíjate que me robaste algo bien interesante, bien hermoso en los juegos de equipo o en los juegos personales, que es disciplina, ¿no? Sin duda, mencionaste también algo interesante. No nada más es botar la pelota. Esto está lleno de simbolismos tan poderosos que pues, sin duda tienen milenios que se han practicado, tienen muchos soles, muchas lunas de conocimiento y de sabiduría. En un deporte actual, aquellos que se apropian del deporte, aquellos que se apropian de ese trabajo, aquellos que buscan la superación, el crecimiento personal, encuentran en cada uno de sus elementos precisamente disciplina y aprendizaje. Sin duda este deporte ha trascendido
hermosamente y gloriosamente ha trascendido de generación en generación. Y personas como usted, maestro, que lo siguen llevando, lo siguen portando, siguen practicando y siguen difundiendo, sin duda es algo de sentirse orgulloso y pues, de seguirlo aprendiendo y difundiendo, no que se oculte. Muchos hemos visto eh, este juego en la televisión, en los documentales, y dicen, ay, pues vamos a jugar, qué bueno que alguien lo juega y qué bueno que lo sigan llevando, pero nadie se atreve a hacerlo, nadie se atreve a llevarlo, porque pues dicen, no sabemos quién, no sabemos dónde, debe ser muy pesado, es imposible, lo que sea, pero lo vemos y quienes sabemos la importancia, el significado y lo que cuesta, debemos de decir que lo practiquen, lo sigan llevando, ojalá se pueda llevar en las escuelas, qué mejor que ello. Yo en la escuelita en donde trabajo, pues sí lo enseño y todo eso, pero no he tenido la oportunidad de tener una pelotita de estas en mano, y ahorita que me dice Dani, pues cuesta 8,000 pesos, lo más barato, dices, no hombre, pues sigo con la de fútbol, sigo con la de voleibol, y bueno, pues le voy intentando, pero sin dejar a un lado la disciplina y el respeto que se merece este trabajo. Y bueno, pues en mi caso lo veo en los Amoshli, bien lo mencionaste, y lo veo en esas ofrendas ceremoniales tan importantes, donde depositan el tlalmanali, colocan la pata de venado, la pata de guajolote, y encima colocan la pelotita con una pluma de quetzal, ¿no? Ujú. El símbolo magnífico del día y de la noche, del tránsito de Venus, entre otros elementos. Pero bueno, le cedo ahora la palabra a Dani. Pues sí, como saben, pues pegarle a una pelota, pues sí duele al principio, la cadera te queda de arcoíris, verde, negra, morada, y para caminar ya se imaginarán, ¿no? Bueno, ya Itchel ya ha probado los pelotazos, y básicamente es eso, profundizar en el juego. Como bien comentan ellos, el juego de pelota, aparte de ser una actividad física, también tiene toda una gama de conocimientos que van desde lo filosófico, cosmogónico, también tiene la parte recreativa, la familiar, la competitiva, todo. Créanme, todos estos chicos, chicas que le están viendo, que lo van a ver, pues anímense. Aquí con Cali Mexica vamos a estar impartiendo un taller, y los que gusten, pues vengan a probar los pelotazos. Oye, Y, Dani, ¿y nos puedes platicar sobre la parte filosófica? por ejemplo, la pelota dentro de la cancha, pues representa el movimiento que hace el astro sol, el que hace la luna y el que hace Venus. Precisamente es esa parte. Solamente le pegamos con la cadera de un solo perfil, que es la parte media del cuerpo. Entonces, en esa parte, pues tenemos el aparato reproductor femenino, masculino, y representa la fertilidad. Y como les digo, pues el sol, con su energía, nos da le da la fuerza a la madre tierra para que venga la cosecha. Entonces todo este simbolismo está plasmado en el juego, que como les digo, pues es recreativo, lúdico, y pues qué mejor que practicarlo, darle esa fuerza para que las futuras generaciones, como dice el maestro, llevarlo a las instituciones públicas de educación, de cultura, de deporte, y que sea una disciplina más que el fútbol, que el básquetbol, que se practiquen en las instituciones. De hecho, ahí en la UNAM, pues ya estamos formando el equipo de Xoselotzin UNAM, y pues de ahí vamos a ir por todas las demás instituciones. Ahora veamos la parte, otra disciplina importante, que ustedes pues ya son expertos, la danza, la hermosa danza guerrera. Pero Dani, Yo, antes, yo yo tengo otra también pregunta. quería decir algo. Sí. Bueno, ahorita que lo mencionaste y algo que me has enseñado es justamente, y voy a tocar después esto del tema de la danza, un poquito, es que en la parte del ulama solamente se le pega con un solo lado del cuerpo. Esto es importante porque habla sobre la honorabilidad, el ser honorables en el juego, y hay que intentar mantener esta forma, y hay que intentar mantener las formas tanto en el juego del ulama como en la danza, que Claro. también se sigan preservando las formas en las cuales se nos ha enseñado a danzar. Sí, de hecho, pues solamente se golpea con un perfil. El atuendo tiene una pieza que se le denomina bota, que es la pieza que te marca el perfil con el que golpeas.
También tenemos la parte arqueológica, donde las figurillas igual tienen solamente esa pieza que te marca de qué lado golpean los jugadores. Los bajorrelieves también lo marcan. Y la tradición de Sinaloa así lo marca. Solamente se vale golpear con un perfil. Y como bien dices, pues no hay que distorsionar eso, porque es como romper todos estos años de preservación y malos años de que se creó el juego, es como romperlo, faltar a eso. Hoy en día, pues sí hay quienes golpean con las dos, pero eso es como demostrar demasiada habilidad, ¿no? Digamos, sino al contrario, hay que ser sencillos, humildes y es como un tiro, ¿no? Es uno contra uno y pues así va a ser, así hay que mantener el juego. Ah, yo tengo un par de preguntas y es algo que he estado platicándolo, pero aún así quisiera ahora en voz de un experto saber si, ya no lo digo porque ya me equivoqué, pero una sería, yo escuché en una plática presente de Ulama de otra personaje mayista que hablaba de diferentes juegos de pelota para diferentes partes del cuerpo, ¿no? Codo, brazo, y de la mitad hacia arriba y otra de la mitad hacia abajo sin la parte superior y otra de la parte completa, más aparte una sola sección del cuerpo. Y la segunda, bueno, en esta sí, ¿qué tan es correcto? Y la segunda, la forma de la cancha de juego de pelota. Ves que, como lo vemos en los códices y lo vemos en las formas originales, es la forma de una Y acostada o una H mayúscula, ¿no? Una I latina mayúscula o una H. Entonces, aquí en esta forma de juego de pelota obedece a las tres divisiones del tránsito solar a través de la Tierra, por ejemplo, la parte de equinoccios, luego la otra extremo que sería un solsticio, otra vez el equinoccio y la otra el último solsticio. ¿Obedecerá a esa forma? Muy buena pregunta, me siento Venerable como en maestro. examen. Y pues sí, básicamente hay diferentes modalidades de juego de pelota, como bien lo dices. El vestigio más antiguo que nos habla de eso es el mural de Tepantitla, que está localizado en Teotihuacán. Allá están pintados personajes jugando pelota, pero de diferentes modalidades. Vemos desde bastón, y hoy se juega bastón en Michoacán y también en Milpalta, con un bastón de madera y se golpea una pelota. Antiguamente era de colorín o de ropa vieja, se hace artesanalmente, se le mete mecate y le da la forma esférica. Esta pelota se moja en la noche o se moja durante un día en gasolina y por la noche se le prende y representan precisamente a Curacaberri, que es la esencia del fuego para los purépecha, esta raza guerrera bien poderosa también de nuestras culturas originales. Un saludo a toda la bandita de Michoacán. Y pues allá en Sinaloa se juegan otras dos modalidades, la de antebrazo y la de mazo. Se juegan con pelotas igual de hule, pero son más chiquitas, de 300, 400 gramos. También en Oaxaca tenemos otro juego muy, muy importante, que es el de la mixteca. Sí se le conoce, que se juega con un guante igualmente artesanal. Se golpea una pelota de 300 gramos en canchas que miden pues 400 metros de largo. Entonces todas estas modalidades estaban en el juego, por eso hay tanta variedad de canchas, de tamaños y posiciones. Precisamente la, la arqueología ha registrado hasta hoy más de 3,000 canchas registradas oficialmente desde lo que es el sur de Estados Unidos, que va a Texas, Nuevo México, todo nuestro hermoso país México, y por supuesto también Centroamérica, Guatemala, Belice, Honduras. Todas estas ciudades y las sagradas ciudades tienen su cancha, por eso la importancia. Otro dato importante es que deben de estar orientadas de norte a sur, y complementando, pues tenían los diferentes marcadores que van desde el clásico Tlaxtemalacatl, que es el anillo que se colocaba al centro precisamente. Este estaba posicionado de oriente a poniente, el oriente por donde sale Tonatio y el poniente por donde se mete y por donde los jugadores tienen que meter la pelota. También había otros tipos de marcadores, los homorfos, que estaban colocados entre 3 por cada talud o cada pared. Entonces estos sí, simbólicamente, como bien dice maestro, pues representaban los pasos cenitales
de nuestro astro sol, o el cambio de estación, ¿no? Que hoy conocemos como otoño, verano, primavera e invierno. Entonces todo esto de las canchas, créanme que no era nada más de vamos a jugar y vamos a inventarnos una cancha así, vamos a hacerla más difícil, no. Esto que inclusive aquí en Cali Mexica también lo manejan la arqueoastronomía, que es la arquitectura que va colocada el espejo del cielo con los edificios que tienen aquí nuestras culturas originales. Gracias, muchas gracias. No, Gracias ¿de qué? por resolverlo. Y pues ahora con la danza también es parte importante de nuestras culturas. Yo también practico la danza, tengo 10 años practicando, pero yo sí he visto una deformación en cuanto a los pasos. Se supone que es una danza guerrera, pero ya se está volviendo muy aeróbica a mi percepción. Hay veces que quiero llegar y así sacar toda la fuerza, pero me chupa toda esa energía suavecita. ¿Ustedes cómo la han visto? ¿O soy el loco que la ve así? Pues a mí en lo Tienes personal, que pasar la la palabra. A mí en lo personal me ha costado muchísimo trabajo y eso que llevo muchos años practicando la danza y me ha costado trabajo aprendérmelas porque siempre que voy a un lugar distinto siempre danzan la misma danza de forma diferente. Entonces esto habla mucho de que cada grupo le va metiendo y va sacando sus pasos aeróbicos. Entonces pues sí, desgraciadamente se ha ido deformando muchísimo. Sí hay danzas que ya tenemos las bases, pero sí le van poniendo flores o añadiendo, quitando, Claro. y eso hace que todo se vaya modificando y pues afortunado o desafortunadamente nos tenemos que ir adaptando a eso. Pues sí, pido la palabra. Mateo. Mira, hace 25 años cuando empecé yo y vi a los guerreros precisamente en la plaza de Tenochtitlan, los veía imponentes, ¿no? Incansables. Veía esa danza, esa sintergia, ir y venir, ese poderío del grito, de la sentadilla, de las múltiples sentadillas, de todo el círculo ida y de regreso, y la defensa de los simbolismos en la danza. Hoy lo veo y veo algo muy similar, pero como ahora somos muchos, cada quien sin querer o queriendo le agrega un poco de yo lo vi aquí, un maestro me dijo, un maestro escuché, y van enriqueciendo la danza con sus saberes. Y a una falta de una disciplina férrea, de una continuidad o una tradición que diga debe de llevar esta línea obligatoria, pues se va llenando de flores. No podemos decir están bien, están mal. Nuestra sociedad, nosotros estamos expuestos al constante cambio y pues de una u otra manera la danza va cambiando también. ¿Qué decir? Bueno, ¿por qué ya no danzamos como antes? Bueno, pues ya son nuevas las generaciones. Antes sí podíamos decir, esto se está perdiendo, ¿no? Era algo muy común decir, se está perdiendo nuestras tradiciones, se están perdiendo nuestras costumbres, y veíamos un grupito de danza, un calpulli por aquí, un calpulli en otro, o en otro lugar, y ahora los vemos calpulis, muchos calpulis en diferentes lugares, hay hasta 4 calpulis en un solo lugar, y cada uno con su forma, su línea, su filosofía, su aprendizaje, su entendimiento. Y pues tenemos que respetar las formas, tenemos que respetar los pensamientos, las ideas, el enriquecimiento de cada uno de ellos. Sin duda cada quien lo aprende a su manera y a su modo, y no podemos decir está bien o está mal, porque cada quien lleva un poquito o un mucho de diferentes maestros, ya sea maestros de hace muchos años o maestros de ahora. Y bueno, pues del mismo modo los atuendos cambian. Nuestros atuendos eran de piel, era el mashlat de piel, las rodilleras de piel, sin guarache, era así, a rajatabla, nuestros ayoyotes, el pectoral de piel, nuestras grandes copilis, quetzalcopili de plumas, los brazaletes, y ahora pues ya son de manta, de luces, el mashlet solamente de manta, y muchas formas. Entonces,
pues ha ido enriqueciendo, ha ido cambiando. Y bueno, sin duda yo creo mucho en los hermanos, sin duda, sin cambiar tanto la filosofía o lo que tanto se desea de preservar nuestras costumbres y tradiciones. Bien, pues yo pienso que la danza sí debería de tener como cuidar esa línea de hacerla realmente guerrera. Por ejemplo, yo sí he visto y con la bandita ahí de Tenochtitlan sí hemos notado esa parte de que se van distorsionando las flores. Por ejemplo, una experiencia en un aniversario de un grupo, pasaron todos los jefes de hacer una danza, ¿no? Para darle su lugar y todo eso, y la danza se llama Ocelocuautli. Esta danza solamente lleva 7 flores, pero eran como 20 jefes y cada jefe le metió una flor diferente, la adaptó al ritmo. Entonces, imagínense, lo pongo aquí sobre la mesa de que tú como alumno ves que está el jefe de grupo y dices, wow, es la figura, es el ejemplo, y le empiezan a meter todas esas danzas, ya por ende dices que esa danza lleva 30 Es así, flores. ajá. Entonces desde ahí se empieza a distorsionar, por eso a los jefes pues hay que cuidar esa parte, ¿no? A los maestros de danza, de que no es rellenar la danza, sino hay que conservarla. Si vas a compartir a un aniversario, a un círculo de ensayo, sencillito y humilde, compartes lo que es, no le pongas de más porque eso ya te vuelve soberbio. Simplemente las 7 flores de Ocelocuautli, que Ocelocuautli pues representa el sol, el águila, el sol de día, el jaguar, el sol de noche. Entonces, ese detalle es algo de lo que he visto y que he compartido con muchas personas, y otras personas así dicen, no, pues está bien. Yo, bueno, pues cada quien su forma, pero si podemos salvaguardar eso para que no se distorsione, qué mejor hacerlo, ¿no creen? Y yo, por ejemplo, más que sí hay que respetar las formas de la danza, pero también hay que respetar mucho la parte de la ceremonia. Yo afortunadamente crecí en un grupo y ahorita estoy en un grupo en el que se enseña muchísima disciplina en respetar la ceremonia, en no romper el círculo de la danza, el empezar y terminar la danza de forma con fuerza, pero creo que también es importante también que las demás personas que se animen a entrar a esto de la danza sepan que eso debe de ser así, respetando siempre las formas y las ceremonias que se están realizando sin estar yéndose a tomar, a platicar, a romper los círculos para ir a descansar. La foto, la selfie. La foto, la selfie, porque pasa mucho y aparte de que están rompiendo su energía que están manejando en ese momento en la danza, pues también rompen como con la parte de la comunidad, que la danza es mucho igual como el juego del ulama y es mucho estar en comunidad. Entonces no hay que romper filas y siempre hay que estar en comunidad. Eso pienso yo, ¿no? Que aparte de no deformar las flores, que es inevitable, pues al menos respetar la forma en la que se está llevando la danza. Es que la danza es algo sagrado. Todos los elementos, simbolismos que adoptamos por la danza, por la herencia que nos entregaron nuestros venerables abuelos de generación en generación, la comida, el canto, la ceremonia del Ulamat, nuestra mitotilistli, y su masewalistli, el atecocoli, el huehuet, el popshkomit, y todos los elementos que entran en ella son sagrados. Cuando comenzamos nuestro círculo de danza, aceptamos esa responsabilidad de llevar a cada uno de estos elementos y su herencia hasta el final en su sacralidad de trabajo. No es, ya lo me comentaron, ya me cansé y te sales, porque es muy común. Tantos detalles, ¿no? Algo que comenta nuestro hermanito, el número de flores en una danza. Podría decirse que el número de flores en una danza comienza de 7, bueno, números especiales, 7, 9 y 13 flores. Pero llegué a escuchar, sin duda, es de 20 flores, es de 27 flores. Ah, caray. Y bueno, pues respetar, desafortunadamente pues se respeta, trata uno de no entrar en conflicto, no entrar pues sí, en esos detalles, dónde dice, dónde está,
porque también está el detalle, son muy pocas, o es muy poca la información que nos dan las fuentes, y desafortunadamente obtenemos también esta información de la venerable tradición oral, pero también la tradición oral se ve contaminada o tergiversada o enriquecida por otras vertientes de fuentes, y pues esto vuelve a descomponer lo que pues pretendemos sea una sola línea de trabajo. Exactamente, hay que cuidar esa forma. Y pues ahora otro juego así importante que también nuestros pueblos originarios practicaban y que inclusive se ha encontrado marcados en las ciudades sagradas es el patoli. Está aquí en Armexica igual, venden algo muy. Hay un tablero genial. Cali Mexica pues tiene esta vanguardia porque tiene el taller de Ulamalistli, el de Yauyelistli, el de Patoli y ahorita con el de danza. ¿El Patoli sí lo conocen? Sí, ay, bueno, yo tuve la oportunidad de jugar Patoli y la verdad es que no lo hice de forma ceremonial, me gustaría aprenderlo o jugarlo de esa forma, pero a mí se me hizo muy divertido. Yo estaba carcajeada, me moría de la risa porque estaba yo perdiendo. Lo que me enseñaron es que hay que tener mucha paciencia, no se trata de perder, igual que como lo decimos, aquí es solamente aprender. Entonces, pues yo estaba aprendiendo mucho perdiendo. Entonces, pues yo agradezco mucho el haber jugado Patoli y pues no sé, ¿usted ha jugado Patoli? Yo llegué a jugar Patoli hace mucho tiempo, ya no lo he jugado, tiene mucho que no juego, y la verdad, ahorita desde hace rato que lo estábamos comentando, dije, híjole, ya tengo que sentarme a jugar, pero fíjate que pues no se presenta la oportunidad, y ahorita que lo comentas, pues a ver si ahorita nos aventamos un juego de Patoli. un jueguito. Sí, pues el patole así rápidamente, pues también tiene mucho simbolismo. Debe de estar orientado a los 4 rumbos, son 4 aspas. Se juega con 5 piezas cada jugador. Se puede jugar de 2, 3 o 4. Cada jugador juega 5. Cada una de sus fichas tiene que hacer un recorrido de 52. 52 por 5 nos da 260, que ya es la cuenta del Tonalamat, el calendario, la cuenta sagrada de nuestros abuelos. Entonces imagínense, toda esa parte viene intrínsecamente unida a nuestros juegos tradicionales. Ya hablamos un poco del ulama, la danza igual tiene su simbolismo, representa un círculo, es un espejo, el sonido del huehue representa la parte del latir de la tierra, los huehues pues de madera representan el árbol de la vida, que en la cosmovisión de nuestros pueblos también es el centro del universo. También se orienta ese círculo de danza, los rumbos cósmicos. Entonces créanme, amigas, amigos, pues métanse más a las disciplinas de nuestras culturas originales y créanme, así como llegó el invasor que invadió nuestras costumbres, ahora nosotros dejémonos conquistar por nuestras disciplinas y nosotros conquistemos al mundo con esta parte de la disciplina, de los valores, de todo el conocimiento que está en nuestros juegos autóctonos. Y pues yo con esto me despido, Dani Metzcoad, y pues ahí estamos en contacto. Saludos. Bueno, yo me despido diciéndoles lo que me encanta decir. Yo era una niña de 10 años cuando conocí este mundo, esta cultura, y estaba buscando en qué creer, estaba buscando muchísimas cosas a esa edad, y pues todo lo he encontrado en la danza, lo he encontrado ahorita que estoy aprendiendo un poquito de ulama, y es muy vasto esto te enseña demasiado, disciplina, te enseña a ser una persona honesta, te enseña a trabajar en equipo, a ser constante. Entonces, pues yo solamente los puedo invitar, si hay pequeñitos que me están viendo, se los aseguro yo que se van a enamorar. Muchísimas gracias. Pues del mismo modo, no sé qué sería de mi vida, no sé dónde estaría yo si no fuera por la gran cultura, la gran disciplina, la herencia que nos dieron nuestros venerables abuelos, y al conocer precisamente la danza, me enamoré de ella, entré de lleno a trabajar la dancita, y bueno, pues andando en diferentes lugares de mi país, de nuestro país, he aprendido tanto sobre ella, de tantos maestros, de cuales les agradezco de corazón haberme iniciado en este camino tan hermoso, y seguir aprendiendo de personas tan
tan sabias, tan importantes, y en el camino me ha llevado a seguir conociendo más lugares, como este lugar y las personas que me invitaron a realizar este podcast en este espacio, pues les agradezco tanto por ello, porque me siguen invitando a seguir aprendiendo más, y pues un abrazo de corazón a estas personas y a todos ustedes. Muchísimas gracias, Ometeot. Gracias. Saludos a todos.